Al teléfono está Semilla del CREVA. Gonzalo, buen día. Germán Sasso te saluda. Buen día, Germán. ¿Cómo te va? Bien, gracias por atendernos. Por favor. Bueno, uno de los títulos principales de La Brújula es un informe de ustedes, lo que necesita una familia bahiense para no ser pobre. A ver, contanos, en vez de leerlo, contanos vos a todos de qué se trata. ¿Cuánto hay que ganar? Bien. ¿Cuánto debe ingresar a una familia para no ser pobre en Bahía Blanca? Bien. Ahí vos diste en uno de los temas que nosotros publicamos, porque es cuánto necesita la familia para no ser pobre, y también publicamos cuánto necesita una familia para no estar por debajo de la línea de indigencia. Son dos cosas distintas dentro del mismo indicador, pero concretamente para no ser pobre, una familia tipo, decimos nosotros, padre, madre y dos hijos pequeños, es decir, hay 4 miembros, estamos hablando de arriba de 1 millón. Puntualmente es 1 millón, es arriba de 1 millón, puntualmente 1.056.000 pesos y monedas. El 56.000 pesos y monedas no es demasiado asombroso, lo que llama la atención es que estamos por arriba del millón. Cuando en algún momento de nuestra vida hablamos, ojalá seamos millonarios, estamos ahora mencionando que una familia, para estar por encima del umbral de pobreza, tiene que estar en este valor, lo cual está bastante alejado de la realidad. Lamentablemente, las familias bahienses no alcanzan a tener esta disponibilidad de ingresos mensuales y obviamente están por debajo de la línea de pobreza. ¿Hay un cálculo de cuántas familias bahienses no llegan a reunir 1 millón? Es más digamos, la relación era 1 a cada 3 bahienses es pobre. Hoy te diría que es un poco más. No te digo 2 cada 3 o 2 cada 4, pero cuando nosotros miramos los indicadores que publica el INDEC, e incluso los que publica la Universidad Católica de Buenos Aires, que tiene un observatorio exclusivamente de pobreza, y vemos que ya casi arriba del 50% de la población es pobre, y arriba del 60 o números incluso superiores, mayores, digamos, menores de 15 o 16 años son pobres en Argentina, prácticamente se extrapola y decanta hacia el resto de la población, y estamos hablando quizás de 2 cada 4 bahienses está en esta situación. Es un número tremendamente grande para la historia argentina. Tremendo, muy doloroso, ¿no? Muy doloroso. A ver, que no entre en la grieta, porque viste que empiezan a llamar los kirchneristas, los mileístas, no sean boludos. O sea, esto es un drama argentino que viene de arrastre y cada vez peor. Gobierne quien gobierna. No, se lo digo a los que están escuchando que, viste, antes de analizar la gravedad del asunto, dice, pero esto es culpa de fulano o mengano. Es culpa, en todo caso, de todos los que nos han gobernado hasta hoy. Sí, incluso yo redoblo la apuesta, porque digo, no solo de los que gobiernan y toman decisiones sobre el presente y futuro de la Argentina, sino también del votante. El votante tiene su grado de responsabilidad. En general, el votante no está muy interesado en quién viene. Alguno dice, bueno, no me interesa porque no hay candidatos que me seduzcan, pero también tenemos que ser un poquito más exigentes, los argentinos en general, y cuando uno exige, obliga a la otra persona a reaccionar de otra manera. Está muy bien. A ver, quiero seguir con los datos duros. Sí. Esto es digamos, una familia tipo, 4 integrantes. Para no ser pobre, más de 1 millón de mangos tienen que ingresar, no importa quién los trae, pero tienen que ingresar al hogar 1 millón de mangos, si no sos pobre, o es una familia pobre. ¿Y la indigencia dónde corta? ¿Dónde se corte? La indigencia, en realidad la indigencia, digamos, la cuestión tiene que ver con la indigencia es aquella persona en la cual tiene que tener ingresos exclusivamente para alimentarse. Acá estamos hablando, la misma familia debería tener ingresos de 455.000 pesos por mes para superar el umbral. 450 lucas, si ganas menos... 450 lucas, si ganas menos, significa que estás con problemas de alimentación, significa que no te estás alimentando bien, no tenés los kilos, calorías necesarios para poder estar bien físicamente y bien mentalmente. Y cuando uno habla de que también en Argentina el índice de indigencia es muy alto, y sobre todo en los chicos menores de 15 años también la indigencia es muy profunda en la Argentina. Lo que estamos diciendo es que esos chicos y chicas que dentro de 10 años van a tener
23, 24, 25, 26 años y que se supone que nos van a estar gerenciando en el sector público y privado, claro, hoy están teniendo el problema de alimentación. Ahí está la gravedad del asunto y obviamente Bahía Blanca también padece de esta cuestión. es tremendo. Hoy arrancábamos el programa leyendo un informe de la periodista Evangelina Imitián en La Nación, que está, el informe hecho, o la nota está basado en un informe de UNICEF, en donde dice claramente que 1 millón de chicos en la Argentina se van a dormir sin cenar. 1 millón de chicos, un millón de chicos. Mami, sí, ¿por qué nos vamos a acostar sin comer? La pregunta es parte del nuevo spot de UNICEF y muestra la peor cara del hambre, una escena que se repite cada noche en 1 millón de historias reales. No es un spot, el spot relata algo real. 1 millón de pibes mirá, no morfan. Es verdad, es un número altísimo, porque yo te diría que poco más de 20 millones de argentinos es pobre y quizás unos 4 millones de argentinos están en cuestión, digamos, está por debajo de la línea de indigencia. 4 millones, es un número tremendamente enorme, como bien decís, doloroso, penoso, porque, digamos, cómo recuperamos ese segmento y cómo vive esta cuestión de ir a dormir sin alimentarse, de eso es mucho más grave de lo que nos imaginamos, porque incluso cuando pudiera comer, no está comiendo lo que debe comer, que es otra cuestión. Cuando comes, que es poco, encima comes mal. El informe también lo dice, problema. de los que tienen el privilegio de cenar, muchos de ellos, bueno, cenan una comida que no es la recomendable para los niños más chiquitos. No hay carne ni no hay verduras, hay mucha harina. Fideo. Claro. Fideo. Exactamente. Fideo. Y cuando vos hablas de 1 millón o 450.000 pesos, que son números que por supuesto asustan, sorprenden, y cuando vos ves variaciones interanuales, que forma parte del informe que nosotros publicamos, ¿qué significa eso? ¿Qué pasó en estos índices desde julio del año pasado a julio de este año, en este año, último año, punta a punta estamos hablando de casi 300% en lo que es canastas totales, y arriba de 280, es decir, entre 280 y casi 300% es lo que aumentó el valor de estas canastas en el último año. Qué locura, qué locura. Y ambos indicadores están por encima del ritmo inflacionario. Y esto involucra, tenés los 6 meses de Alberto y Massa y los primeros 6 meses de Milei, así que culpa, o sea, cuando dicen, no, esto, digamos, está 6 y 6, está repartido, porque es un drama que, no sé si algún gobierno podrá revertirlo, en lo inmediato no. Por izquierda, por derecha, no, porque tiene que ver con que acá hay una dicotomía que tiene que ver con que hay muchos pobres, lamentablemente, pero a su vez están empleados, porque la tasa de empleo es alta, o el contrario, la tasa de desempleo es relativamente baja, entre el 7 y el 8%, cuando en general hemos tenido tasas que han duplicado. Entonces uno dice, ¿cómo puede ser que haya tasa de desempleo tan baja, pero todos pobres? Bueno, básicamente tiene que ver con el salario, que es una discusión que es central en los últimos años en Argentina. Los salarios son tan bajos que eso genera lamentablemente muchos pobres, porque la otra cuestión es que la inflación es tan alta. La inflación crece a un ritmo mucho más vertiginoso que los salarios. Entonces ahí está la cuestión. Y cuando hay un aumento tan vertiginoso de los precios, que ahora está bien, está desacelerándose, pero tenemos un proceso muy de muchos años en esta cuestión, impacta en los precios y sobre todo en el capítulo alimentos y bebidas, que es el que impacta en las canastas básicas de consumo. Lo explica muy bien, tiene formación académica Gonzalo Semilla, pero yo no es que no quede claro, pero lo llevo un poquito más a la calle. Te cagás de hambre laburando. O sea, no, es porque eso, digamos, y sobre todo, lo esperable es que te cagues de hambre cuando te quedas sin laburo, no. Mucha gente se caga de hambre laburando. Andás con restricciones permanentemente en la vida y con el trabajo que uno tiene, no, claramente hace años que no alcanza. ¿Y cuándo fue el quiebre que ustedes notaron con la estadística? Esto se va a la mierda. Hace 3 años, 4 años, 6 años empezó digamos, este agravamiento de lo que ya traíamos. ¿Cuándo fue? Yo te diría que fue por abril del 2018. Abril del 2018. Abril-mayo de 2018, donde hay una huida muy fuerte de capitales con el impuesto a la renta financiera,
fines de abril, viene algún proceso de variación del tipo de cambio, O sea, viene gobierno de Macri, estaba terminando el gobierno de Macri, o sea, final del gobierno de Macri, todo el gobierno de Alberto, último año y medio de Macri más o menos. Último año y medio de Macri, todo el gobierno de Alberto y Cristina y el inicio de Milei, siempre para abajo. Fuertemente para abajo, sí, ahí donde se empieza a ver un inicio o una recesión de larga duración. A ver, no es que antes, en el 2015 o 2014, cuando uno compara, porque siempre tenés que comparar para ver cómo estábamos en un momento con respecto al otro, teníamos inflaciones entonces del 25% y no nos gustaba nada. Y yo creo que hoy pagaríamos por tener 25% de inflación, entre otras cosas, ¿no? Sí, como cuando gritábamos que estaba el dólar a 10 mangos. Es decir, ¿cómo puede estar 10 pesos? Y sí, bueno. No, está bien, había aumentado de 10 a 13 o cerca de 15, bueno, era un 30, 50% de variación del tipo de cambio. En diciembre pasado tuvimos el 118% histórico. Tenés que ir al 2001 para encontrar algo similar. Es que en la Argentina siempre terminamos de la misma manera, siempre terminamos diciendo qué bien estábamos cuando estábamos mal. Cuando yo creía que estábamos mal, qué bien estábamos, porque siempre estamos peor. Sí. Es un tema ese. Y bueno, no sé, este gobierno dice que, bueno, ahora este esfuerzo o caminar por el desierto en patas va a tener recompensa, lo dice también nuestro economista, tu colega, que vos lo conocés y tiene una relación, Mauro Trellini. ¿Vos crees que es así? Para él. ¿Vos crees que es así o no? Nos vamos a quemar las gambas una vez más y del otro lado del médano hay más médano. Es interesante la pregunta, porque a veces tiene que ver con o creencias o ideologías o esperanzas. Uno espera que las cosas nos quememos menos o se acabe rápido. El tema es que la economía real está muy grave. Uno se pensaba que podíamos crecer en B o recuperar en B, una caída estrepitosa y tocar piso, tocar fondo y volver a subir de la misma manera que caímos, y no está ocurriendo y no va a ocurrir. Se está hablando de una especie de recuperación en pipa, parecida a una marca internacional de zapatillas, y incluso no sabemos si va a ocurrir de esa manera, o es una caída en B estrepitosa y un amesetamiento en U, con una U abajo, larga. Y bueno, por ahí hay algunos vestigios a veces le decían brotes verdes de algunos indicadores, pero cuando tenemos indicadores clave de consumo deprimidos, de supermercados deprimidos, salarios que uno dice se están recomponiendo mes a mes, en junio se recompuso, mes a mes, junio con junio. Junio fue 6,8 de aumento de salarios contra 4,5 o cercano de inflación, puntualmente, pero tenemos el último año 13% de caída del ingreso. Es algo real. Entonces hay caída del despacho de cemento, la obra pública es demasiado importante para los argentinos, cayó a cero y se derrumbó la construcción en Argentina. Por ahora nadie va a venir a invertir en Argentina, tenemos riesgo país de 1.500, por más que tengamos 800 estamos muy por afuera, es decir, hay muchas cosas por revertir, que este año lamentablemente no va a suceder, caída del Producto Bruto casi cercano al 4%, están apuntando los cañones al año que viene, el año que viene hay elecciones de término medio, es decir, es más complejo creo que lo que estamos viendo. Bueno. No tenemos reservas, es decir, no te estoy dando buenas noticias. No, la verdad es que vamos a traer el martillo y nos martillamos los dedos acá porque la verdad ya quedan pocos dedos, ya están gastados los dedos. Están martillados ya. Estaba mirando el relevamiento de alimentos. Yo no sé si esto es estacional, porque además la producción de este alimento es acá muy cerca de Bahía Blanca. Lo que más subió en las últimas semanas es la cebolla, 40%. ¿Esto tiene que ver con una mala cosecha? ¿Es estacional o porque subió? No, yo creo que es estacional. Digamos, cuando nosotros vemos frutas y verduras es netamente estacional y prácticamente no hay control. Es como que está dado, viene dado. Si subió el precio es porque, digamos, estamos dejando de producir una zona y necesitamos para seguir consumiendo el mismo producto que venga de otro lugar. Y el otro lugar tiene otros costos. Y además el sector de frutas y verduras no se rige por ritmo inflacionario. No miran la inflación para ver si ellos ajustan o no como cualquier otro. Alquileres ¿no? Mira la inflación que la nuestra. Bueno, aumenta tanto porque el CREVA dijo que la inflación y está atado, contratos de trabajo, etcétera, pero la fruta y verdura es un mercado completamente diferente
y ajustan precio en función de los recorridos que tengan que hacer, en función de la cuestión climática, hasta en función de cómo lo cierren los 4 o 5 grandes productores. Bien, bueno, electricidad 38,5 subió, combustibles 12,5, odontólogos, que el otro día lo hablábamos fuera del aire, acá alguien que se tiene que poner una muela, le sale un fangote, 7% subió. Siempre fue caro, el odontólogo. Si hubo algo del cuidado personal, del cuidado de la salud que fue caro, es, que me perdonen los odontólogos, pero siempre en la Argentina uno se tuvo que empeñar para ponerse una muela. Esto es así. Esto sí, fue la así cuestión siempre, que suelen siempre decir el sector de los odontólogos es que hay muchas prácticas que vos necesitas o requerís insumos que no se producen en Argentina, que casi en su totalidad. Claro. Desde la pastita, desde la anestesia, desde lo que sea para hacer el acrílico, etcétera. Hay muchos de esos insumos que se requieren desde el exterior. Cuando tenés problemas de importación, sufre tener restricciones de oferta, de stocks, y con variaciones del tipo de cambio, no sabes si es el oficial, si es el blue, y estas cuestiones. Entonces, hay un traslado prácticamente de precios cuando esto ocurre al consumidor final. Y el peluquero subió 5%, doctor Long, usted que fue hace poco. ¿Notó el incremento o no? Sí. Se notó el incremento, pero usted, ¿dónde va? ¿Dónde va usted? 5% ya, nos vamos a tener que empezar a cortar entre nosotros. Es una cosa, hay que reírse para no llorar, ¿no? Bueno, así está. Acá me dicen los alquileres. ¿Qué preguntaba Fer? Los alquileres. Si es. Claro, el tema de los alquileres, cuando ustedes hacen el estudio de lo que se necesita para no ser pobre, ¿el alquiler está dentro o está afuera? No. ¿Se entiende la pregunta? No. Sí se entiende. Sí. No, se supone, porque esto es en la canasta básica de consumo, es metodología INDEC, pero aplicada al caso Bahía Blanca, así de propio de nuestra localidad. Se supone que sos propietario de una vivienda, con lo cual, claro, si encima que necesitas $1.000.000 no sos propietario, tenés que sumarle el alquiler. Como a sumar un alquiler tendríamos que hacer elegir y hacer algunos cálculos promedios de dónde podrías vivir en Bahía Blanca, qué tipo de ambiente para 4 personas, se podría hacer eso, pero nosotros no lo hacemos, el INDEC tampoco lo hace, sí lo hace Cava. Cava te produce este mismo informe, pero le supone una vivienda tipo para una familia en algún lugar de Capital Federal y le asigna un valor. Claro. Nosotros no, acá se supone que esta familia es propietaria. El tema inmobiliario también es medio parecido al de los verduleros, se pone cualquier precio, digamos, porque ante departamentos parecidos uno está mucho más caro, otro no hay ahí una regulación. Hoy día es libre oferta y demanda, hoy día, claro. Hasta octubre del año pasado era la ley de alquileres, en función del índice de contrato de locación, hoy es oferta y demanda. ¿Y cómo estamos? ¿Qué era entonces más fácil antes o ahora? Ni bien se cayó la ley de alquileres, hubo unos aumentos vertiginosos de actualizaciones de alquileres, estamos hablando de arriba del 200% fácilmente, con poca oferta porque no convenía al propietario tener su vivienda para alquilar por rigidez en los contratos y actualizaciones anuales, con alta inflación era complejo. Cuando esto no ocurrió más, hubo una especie de sobreoferta, bueno, ahora sí me interesa tener mi propiedad en alquiler, entonces esas tasas altas de crecimiento con el tiempo fueron cayendo, entonces hoy no está tan complejo, la renovación mensual de algún alquiler o la actualización del precio. Hoy estamos hablando capaz del 4 o 5% más acoplado al ritmo inflacionario. O sea, esto sí lo acomodó un poco el mercado, porque no alquilaba nadie. Un poco el mercado. Un poco en este caso, o sea, digamos, fue una montaña rusa, se eliminó, que era una porquería la ley de alquileres, se fueron para arriba, no se alquilaba nada, se fueron para abajo. Acá claro. Sí, rigió la ley de mercado para bien, se supone. Sí, en este caso, quizá al principio fue un poco de desconcierto y obviamente desde el punto de vista del inquilino con mucho esfuerzo para poder actualizar o renovar contratos, lo que si lo pudo hacer se restringió por otro lado de su economía o tuvo que buscar otro lugar o desplazarse de donde estaba para pagar lo mismo en pesos, pero quizás con unas condiciones de vivienda más precarias. Mucha gente
grande, que volvió a vivir con sus padres, que volvió, fue incluso con sus nietos, o sea, con sus hijos, llevó a la casa de su mamá o de su papá. Esto es una realidad de todos los días. Esto por ahí es difícil documentarlo en los informes, pero esto está pasando. Conozco varios casos de personas que volvieron a vivir con sus padres, incluso después de haber formado familia y de tener hijos, ¿no? Gonzalo, gracias, muy claro como siempre. Por favor. Muy esclarecedor. Y gracias. Terrible, un abrazo grande a todos ustedes y hasta la próxima. Gracias, un abrazo. 8:54, Gonzalo Semilla del CREVA. Bueno, este informe que publicaron en las últimas horas sobre lo que se necesita en Bahía para no ser considerado pobre, entre otras cosas, ¿no? Entre otros análisis. Ay.